En este problema damos una función cuadrática en forma general. Queremos encontrar los interceptos x, el intercept y, la ecuación del eje de simetría, el vértex y luego gráfico la función. Así que comencemos con una revisión rápida. El gráfico de una función cuadrática produce una parábola, como vemos aquí, y se abriría si a es positiva, se abriría si a es negativo. Los puntos donde la parábola intersecta el eje x se llaman los x-interceptos. Aviso: esta parábola tiene dos de ellos, uno aquí y uno aquí. Aviso de que los puntos a lo largo del eje x siempre tendrán una coordinación igual a 0, lo que nos dice que para encontrar los interceptos x, estableceremos y igual a 0 y resolver por x. El punto donde la parábola intersecta el eje y sería el intercepto y, que es este punto aquí. Aviso de que puntos a lo largo del eje, y tendría una coordinación x igual a 0, lo que significa encontrar el intercepto, y estableceremos x igual a 0 y resolver por y. A continuación, esta línea verde se llama el eje de simetría o línea de simetría. Puedes ver que corta la parábola en la mitad, donde podemos ver que la parábola es simétrica a través de esta línea. Significa si plegamos la parábola a través de esta línea verde, combinaría perfectamente con la otra media. Y mientras la función esté en forma general, como vemos aquí, la ecuación de esta línea vertical siempre será x igual b dividida por 2a. Cada parábola también tiene un vértex. Si la parábola se abre, como este, el vértex es el punto más bajo del gráfico, que sería este punto aquí. Si la parábola abierta, el vértex sería el punto más alto en la parábola. Pero aviso: ¿cómo pasa el eje de simetría a través del vértex? ¿Qué significa la ecuación del eje de simetría? Nos dice la coordinación x del vértex. Aviso: son iguales a b divididos por 2a, y entonces para encontrar la coordinación y del vértex, solo sustituimos este valor en la función, y evaluar. Así que ahora volvamos a nuestro problema. Comenzaremos encontrando las x-interceptos. Así que estableceremos igual a 0. Y resolver por x. Recuerda, f de x es igual, para tener la ecuación 0 igual a x cuadrada, x, 6. Esto es factorable. Los factores de x cuadrado serían x, y los factores de menos 6 que añaden a menos 1 serían menos 3 y positivo 2. Así que nuestras soluciones son x igual 3 o x igual menos 2. Que nos dicen nuestros x-interceptos, pero queremos listarlos como pares ordenadas. So one x-intercept sería 3, 0, y el otro intercept x sería menos 2, 0. Siguiente, para determinar el intercept y estableceremos x igual a 0 y resolver por y. Y como f de x es igual a y, tenemos y igual 0 cuadrado, 0, 6. Así tenemos y igual menos 6. Otra vez, queremos dar esto como un par ordenado, así que sería el punto 0, menos 6. A continuación, para determinar la ecuación del eje o eje de simetría, utilizamos la ecuación x igual b dividido por 2a, donde a es igual a 1 y b es igual a menos 1. No necesitamos c, pero c sería igual a menos 6. De nuevo tenemos a igual 1, b igual menos 1. So x igual b 2a sería negativo menos 1 hexanewton todo más 2 por 1. Que simplificaría a 1, 2. Esta es una línea vertical, por lo que queremos expresarla como una ecuación. Sería x igual 1, 2. Y ahora para determinar las coordenadas del vértex, sabemos que la coordinación x también tendría que ser 1, 2, y luego sustituiremos x igual medio hexanewton nuestra función para determinar la coordinación y, tan f de 1, 2 sería igual a 1, 2 cuadrado, 1, 2, 6. Para tener 1, 4, 1, 2, 6. Esto va a ser menos 6, 1, 4. Pero una cosa que a menudo ayuda es expresar estos como decimales, desde que estábamos trazando estos en el plano coordinado.
Ahora tomemos esta información y dibujes el gráfico de nuestra parábola. Voy a comenzar dibujando el eje de la simetría, que es x igual 1, 2. Eso sería esta línea vertical aquí. Siguiente, nuestro vértex es 1, 2, menos 6, 1, 4 o en forma decimal 0.5, menos 6.25. Recuerde, este punto estará en el eje de simetría. Va a estar bien aquí. Ahora hablemos nuestros x-interceptos. Tenemos el punto 3, 0 aquí y el punto menos 2, 0. Aviso como estos dos puntos son simétricos a través del eje de simetría. Y luego también sabemos que el intercepto y es el punto 0, menos 6. Que está aquí y debido a la simetría a través del eje, sabemos que habría otro punto en el lado derecho del eje de la simetría aquí. Ahora es probablemente más que información suficiente para hacer un gran gráfico de una parábola, pero va a ir adelante y encontraré un par de más puntos. Evaluemos la función de x igual 2. F de 2x a Siemens igual a 2 cuadrados. 2, 6. Esto sería 4 menos 2, eso es 2, menos 6x a Siemens menos 4. Recuerda que esto nos dice que el punto con la coordenada 2, menos 4 también está en esta parábola. Así que avancemos y tracemos ese punto. 2, menos 4 estaría aquí, y luego de nuevo, porque tenemos el eje de simetría bosquejado, sabemos que habrá otro punto al otro lado de esta línea vertical aquí. Y es por eso que es tan útil dibujar el eje de la simetría. Por cada punto que encontramos 2. Esto sería el gráfico de nuestra parábola. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.